Hola, ¿cómo van? Listo, vamos avanzando en este diplomado de agilismo y hoy vamos a hablar de un tema súper también clave que dio origen al entorno del agilismo a nivel internacional, ¿cierto? Y se trata del manifiesto ágil. Entonces, listo, ya hemos hablado de la necesidad de innovar, hemos hablado de la evolución digital, hemos hablado del entorno VUCA, de Cinefin, ¿cierto? Hoy vamos a hablar del manifiesto ágil, que ya fue la concentración y como la consolidación de todo este tema de agilismo en una propuesta formal. ¿Listo? Entonces resulta que el manifiesto ágil nace el 17 de febrero del 2001, donde se reúnen críticos de desarrollo de software que ya habían venido pues viviendo todos los problemas que vivía la industria del software. Resulta que ellos habían tenido una serie de situaciones en sus proyectos, como entregas tardías, como todo el tema de preocupaciones porque los clientes al final decían, no, pero es que esto ya no me sirve, porque resulta que ya mi entorno cambió, mi contexto cambió, y ya, entonces, ¿qué hago? Es decir, ya o me evolucionas esto que tienes que hacer o no te pago. Entonces comenzaron a generarse problemas en cuanto a la forma contractual de todos los proyectos, de todo este tema de lo que las empresas estaban viviendo. Y 17 críticos se sentaron, ¿cierto?, a hablar de software y acuñaron el término de metodología ágil. ¿Listo? Diseñaron el tema de metodología ágil. Entonces, aquí en este tema de ágil, estos señores comienzan a construir y formulan una propuesta que se llama el manifiesto ágil, que está compuesto por 14 principios y que están asociados a 4 aspectos o pilares. Esto es público, de hecho aquí les dejo el link para que ustedes puedan entrar cuando quieran y puedan ver como tal la estructura del manifiesto ágil. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los pilares del manifiesto ágil? Son 4 que ellos colocan en función a esas necesidades que tenía la industria del software, ¿cierto? Y que para ellos estos pilares se convierten en ese mandato que en ese momento la industria del software tenía que comenzar a ir extrapolando. Ustedes me preguntarán, Pablo, pero si nosotros no somos desarrolladores de software, ¿para qué nos estás contando esto? ¿Cierto? Si nosotros venimos fue a aprender de agilismo. Resulta que tenemos que aprender la base y de alguna manera como conocer de dónde nació la industria, todo este contexto de agilismo y cómo se ha venido incorporando poco a poco en el contexto, por ejemplo, de empresas de servicio, de industria, que han venido también incorporando estas prácticas y desarrollándolas. ¿Listo? Entonces, ¿de qué tratan todos estos pilares del manifiesto ágil? El primero se refiere a los individuos y su interacción. Y lo que habla es que por encima de estos procesos y de las herramientas que yo estoy implementando en el proyecto, los individuos, las personas y su interacción son importantes y son más importantes que los procesos y las herramientas. Hay veces que nosotros nos quedamos pensando en qué herramienta hago, qué proceso, qué modelo, ¿cierto? ¿Qué dice el proceso? ¿Qué dice la regla? ¿Qué dice el instructivo? Entonces, resulta que le damos más prioridad a los procesos y herramientas que a los individuos y las interacciones. Entonces, ese es el primer pilar que establece el manifiesto ágil. Segundo, el software que funciona por encima de la documentación detallada. Entonces, lo que pasaba en ese momento era que los desarrolladores y los directores de software se centraban más en la documentación detallada. En que esté como tal el código, en que esté la estructura, en que esté tal cosa, pero no se preocupaba porque el software le funcionara al cliente. Cuando a mí me contratan para hacer una página web, yo lo que necesito es que esa página web esté funcionando, por lo menos la información del producto, para que las personas lleguen y miren qué es lo que yo estoy vendiendo. Entonces, resulta que en ese momento lo que pasaba era que la página te decía, te la entrego un año, y en un año era que la entregaba. Entonces, ¿cuál es el llamado de este pilar? Que yo le entregue al cliente cosas que él vaya viendo y que le vayan siendo funcionales. ¿Listo? Tercero, la colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. Entonces, es súper importante la comunicación con el cliente, entender la necesidad y entender cómo va evolucionando la necesidad. Porque resulta que cuando yo hago la implementación de un proyecto en una empresa, a medida que yo voy desarrollando el proyecto, van surgiendo diferentes necesidades, van surgiendo diferentes contextos que yo como líder y visionario del proyecto tengo que adaptar.
y tengo que incorporar de forma inteligente, de forma incremental en esa necesidad que tiene el cliente. Y de pronto no decirle, no, es que aquí en el contrato dice esto, 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 y yo no se lo voy a hacer. Entonces ahí estamos fallando en la colaboración con el cliente. La respuesta al cambio por encima del seguimiento del plan Douglas, ¿cierto? Entonces hay que estar atentos a ese cambio, hay que incorporar el cambio y no ser reacio al cambio, no hacer controles de cambio, que luego eso va a ser un problema grandísimo pues para la organización, ¿cierto? Entonces estos son los pilares del manifiesto ágil. Ahora, ¿cuáles son los principios? Que es una ampliación de estos pilares que acabamos de observar. Entonces, la mayor prioridad es satisfacer al cliente. Esto ya lo sabemos antes, pero resulta que no sabíamos cómo era satisfacer al cliente. Y resulta que satisfacer al cliente es ser oportunos, tener entregas tempranas y continuas de software que sean útiles para el cliente. Eso es lo que dice como tal el manifiesto ágil, ¿cierto? Bienvenidos a los cambios, a los requerimientos, incluso los tardíos. Esto para una metodología tradicional, esto es gravísimo. Es como si yo le dijera a una persona que me está construyendo una casa, venga acá, mire, lo que pasa es que este diseño de esta ventana, nosotros le hemos planificado así, pero resulta que esta ventana es así. Eso para un arquitecto, para un constructor, es algo crítico, ¿cierto? Entonces resulta que en el software, y cuando yo estoy diseñando un producto, un servicio, eso puede pasar, ¿cierto? Porque al final me puede cambiar la estructura del mercado, me puede cambiar la necesidad, y entonces lo que dice el manifiesto ágil es que bienvenidos los cambios a esos requerimientos. ¿Listo? Liberar frecuentemente software funcionando, lo que hablábamos del ejemplo de la página web. Desde un par de semanas a un par de meses hay que entregarle cliente. Entonces, por eso los ciclos de desarrollo, de formulación en el agilismo son más rápidos, son más frecuentes. Estos famosos sprint que ya vamos a aprender. ¿Listo? Entonces, ese es el otro contexto. Seguimos con los principios y también habla que los responsables del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos diariamente. Esto antes no pasaba. El gerente estaba en su oficina, los desarrolladores en su oficina, y resulta que no había autogestión y no había desarrollo como tal del proyecto de forma conjunta. Entonces había miradas diferentes y cuando se integraban había tremendo chicharrón porque no cuadraban las visiones que cada uno tenía. Construir los proyectos alrededor de individuos motivados. Entonces, cuando un equipo tiene un propósito claro, el proyecto fluye con mayor facilidad. Entonces, aquí el mensaje, ¿cuál es? Tenemos que tener individuos motivados. Entonces ya vamos a ver poco a poco cómo el Management 3.0 trabaja muchísimo en este contexto de los individuos motivados, que nos ayudan a pensar diferente, que nos ayudan a tener una visión diferente del proyecto. Y si a mí me apasiona, si a mí me gusta lo que hago, yo voy a tener un esfuerzo adicional para poder desarrollar ese proyecto. Proporcionar el ambiente y el soporte que se necesite. Entonces, aquí en este caso, por eso no solamente desde el Product Owner, el Scrum Master, sino que también se le da todo un ambiente, un ecosistema que permite que las iniciativas se logren realizar en los tiempos correctos. ¿Listo? Y por último, la conversación directa es el método más eficiente y efectivo para transmitir la información. Entonces, el manifiesto ágil nos invita a que tengamos conversaciones directas, que por eso se hacen los diferentes artefactos y por eso se hacen los diferentes eventos y ceremonias que están alrededor de las metodologías ágiles para poder crear esas conversaciones directas y poder generar la confianza, la transparencia que nos invita el agilismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el camino para ser ágiles? Esta imagen me gustó muchísimo y la quise traer por acá porque el agilismo no solamente es una técnica, es una herramienta, es un método, sino también que está lleno de actitudes personales y de habilidades, ¿cierto? Entonces hay que desarrollar esas actitudes, hay que desarrollar esas habilidades para que el agilismo funcione. El camino para ser ágiles va más allá de un artefacto, sino que es la comunicación, esa actitud, ese bien pensar, esa transparencia que podamos tener alrededor de una iniciativa. Hoy la mayoría de los proyectos sufren mucho con la transparencia, sufren mucho con
con la trayectoria que tienen los proyectos. Entonces, una invitación súper importante es a que nos metamos a ser ágiles, a que seamos ágiles, pero de una forma consciente, ¿cierto? Y no que sea un hecho de moda, porque el manifiesto ágil nos invita y ha trascendido desde hace muchos años a que vayamos más allá del escritorio, a que vayamos más allá del software, a que vayamos más allá de la herramienta, del artefacto, y que pensemos y trascendamos esas decisiones que nosotros tomamos, que trascendamos ese trabajo colaborativo que vamos a desarrollar, que vamos a ejecutar para poder generar impacto como tal en el entorno en el cual nos encontramos. Entonces, seguimos trabajando el agilismo. Ya hoy hablamos del manifiesto ágil, que es el documento o esa visión, no tanto documento, esa visión y ese esquema que viabiliza el agilismo a nivel mundial. Continuamos.